Bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta al panorama financiero global. Tenemos los datos más recientes, del 11 de febrero de 2026. Y la verdad es que sobre la mesa hay un informe que es un auténtico mosaico. Totalmente. Cifras de consumo en Estados Unidos, declaraciones de banqueros centrales, lo que pasa en las bolsas de Asia, tensiones en Oriente Medio. Son un montón de piezas sueltas. Y el reto de hoy es precisamente ese, ¿no? No quedarnos solo con la noticia del día, Claro. sino intentar montar el puzzle. Ver si hay un hilo que conecta, no sé, el nerviosismo de un inversor en Nueva York con el optimismo de otro en Hong Kong. Esa es la clave. La gran pregunta es si estamos en una calma tensa, de esas que preceden a una tormenta, o si esto es simplemente el día a día de una economía global que va a ritmos distintos. Pues para empezar a desgranar esto, yo creo que tenemos que mirar a Estados Unidos. Sí, porque allí el cuadro es de todo menos claro. De hecho, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. Las ventas minoristas de diciembre. Uf, sí. Crecimiento del 0%. Cero. Se esperaba un 0,4, que ya era poco. Esto, a primera vista, es una señal de alarma, ¿no? Desde luego. Es un jarro de agua fría. El consumo es el motor de la economía estadounidense y un estancamiento así, pues sugiere que el motor empieza a tener problemas. Claro, pero lo realmente fascinante es el contraste, el choque brutal entre esta cifra que apunta a debilidad y el mensaje que nos llega de la Reserva Federal. Es que son dos mundos. Por un lado, el lato malo de ventas y por otro la Fed con gente como Hamaker o Logan diciendo alto y claro que la prioridad es la inflación Absoluta. y que no tienen ninguna prisa por bajar los tipos de interés este año. Sí. Y para entender por qué hay que pensar que la Fed no pilota una lancha rápida, pilota un superpetrolero. No puede dar un volantazo por una sola ola, como este dato de ventas. Necesita ver una tendencia clara. Exacto. Temen que si bajan los tipos demasiado pronto, la inflación, que tanto les ha costado empezar a domar, pues, se desboque otra vez. Prefieren pecar de prudentes, Aunque eso enfríe la economía. aunque eso la enfríe. Claro, pero en este juego no solo está la Fed. El ruido político es ensordecedor. Tenemos una declaración de Trump diciendo, literalmente, que nuestros tipos de interés deberían estar 2 puntos porcentuales más bajos. Una presión directa, sin matizas. Mm, Y si a eso le sumas la declaración del secretario de Comercio, Lutwak, que dice que el tipo de cambio del dólar ha sido empujado al alza artificialmente, el cuadro se completa. es un pulso en toda regla. La administración quiere, parece, un dólar más débil y tipos más bajos para estimular la economía. Y la Fed, en cambio, está obsesionada con la inflación. Son objetivos contrarios. Una tensión evidente. Y si a este cóctel le metemos los datos de empleo, la confusión ya es total. ¿Ya? Del sector privado habla de un crecimiento semanal muy modesto. 6.500 puestos. No es para tirar cohetes. Nada. Pero, sin embargo, sale el asesor Navarro, de la Casa Blanca, y rechaza de plano que los datos de empleo vayan a ser débiles. Es que lo que estamos viendo es una auténtica batalla de narrativas. La administración necesita proyectar fortaleza por razones políticas obvias. Claro. La Fed tiene que mantener la estabilidad de precios y no puede dejarse llevar. Y en medio, pues los datos reales, como esas ventas estancadas, que muestran que la realidad tiene grietas. Y con toda esta batalla de narrativas que describes, ¿cómo reaccionan los mercados? Me imagino a los inversores sin saber muy bien a qué atenerse. Pues la reacción refleja perfectamente esa duda. El Dow Jones, que agrupa empresas más tradicionales, subió un poquito, un 0,1%, casi plano. Vale. Pero si miras a los índices más tecnológicos, el S&P 500 y el Nasdaq, ahí vimos caídas, del 0,33 y casi el 0,6. El nerviosismo se concentró ahí. O sea, el castigo fue para las empresas de crecimiento, las que son más sensibles a los tipos de interés. Efectivamente. Y si rascas un poco, el nerviosismo se convierte casi en pánico en algunos casos. Vimos caídas muy duras. Ah, sí. Sí, gigantes como S&P Global o titanes de los chips como Intel o Western Digital, con caídas de entre el 6 y el 10%. En una sola sesión. Un 10%. Es una señal muy clara de que el dinero está huyendo del riesgo en la tecnología de Estados Unidos ante la idea de que los tipos altos han venido para quedarse más tiempo. Vaya, una caída así en un gigante como S&P Global, eso es más que nerviosismo. Pero mientras pasaba esto, esta fuga, en la tecnología estadounidense ocurría algo muy curioso, ¿verdad? Sí, y aquí es donde la historia se vuelve global y mucho más interesante.
Mientras el Nasdaq se teñía de rojo, había un índice dentro del propio Nasdaq que brillaba en verde. ¿Cuál? El Golden Dragon China, que agrupa a las grandes empresas chinas que cotizan en Estados Unidos. Anda. Subió casi un 1%, y un gigante como Alibaba, que ha estado muy castigado, rebotaba un 2%. Es una divergencia total. Mientras Wall Street duda, parece que el capital empieza a ver una oportunidad en China. Esto se notó también en los mercados de allí, en los asiáticos. Totalmente. Es que si amplías el foco, ves que eso de cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría, ya no es una ley universal. Ahora hay economías con su propio sistema inmunitario, con motores internos muy potentes. En Europa, los mercados siguieron a EU con caídas, pero en Asia la música era otra. ¿Qué estaba pasando allí? Pues mira, la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, subió más de medio punto. Y en China continental, en las A-shares, vimos un comportamiento muy selectivo, pero con focos de una fortaleza arrolladora. ¿Y qué sectores tiraban del carro? Había tres historias muy claras. La primera, la inteligencia artificial. Hay una euforia total, impulsada por el apoyo del gobierno. Ajá. La segunda, el cine. Vimos a Wanda Film y otras 10 empresas del sector subir hasta el límite máximo diario, que es un 10%. Y la tercera, las farmacéuticas innovadoras. Claro, pero en un mercado tan selectivo, estas subidas tan espectaculares tienen que tener una contrapartida. ¿Qué sectores se quedaron atrás? Pues la otra cara de la moneda fueron el sector fotovoltaico y las empresas de oro. Sufrieron caídas importantes. Entiendo. Lo que esto nos dice es que mientras los inversores en Occidente están obsesionados con la Fed, los de Asia están mucho más pendientes de las políticas de Pekín o de los resultados de sus gigantes. Fíjate en TSMC, el fabricante de chips de Taiwán. ¿Qué ha pasado? Acaba de anunciar ingresos récords en enero. Una subida interanual del 36,8%. Es una dinámica de desacoplamiento que es crucial entender. Un mundo con varias velocidades, sin duda. Pero, más allá de los datos y los mercados, siempre hay una capa de fondo que puede cambiarlo todo. La geopolítica. Y en el informe de hoy hay una declaración que pone los pelos de punta. ¿Te refieres a la de Trump sobre Irán? Sí, es una de esas frases que hacen temblar a las cancillerías. La amenaza de enviar otro grupo de ataque de portaaviones a Oriente Medio si las negociaciones nucleares fracasan. Sí, es de un peso enorme. ¿Y cómo hay que interpretar una amenaza así? Más que un plan inminente, hay que verlo como una táctica de negociación. Es poner una pistola sobre la mesa. No significa que vaya a apretar el gatillo. Ya. Pero su efecto inmediato es disparar la prima de riesgo en los mercados, sobre todo en el energético. De hecho, si miramos los precios del petróleo, el WTI y el Brent están en un rango muy estrecho, casi paralizados. Conteniendo la respiración. Sí. Es el comportamiento clásico. Cuando hay una amenaza creíble de este tipo, los operadores prefieren esperar. El riesgo de apostar en una dirección u otra es demasiado alto. Cualquier titular puede hacer que los precios se disparen o se hundan. Pero no todos son tambores de guerra. En el tablero comercial, que está muy ligado a esto, también se están moviendo fichas. Y de forma mucho más sutil. Sí. Hay un caso en Europa que me parece muy revelador. El de Volkswagen y la Comisión Europea. Sí, es un movimiento muy significativo. Cuéntanos por qué. Porque a primera vista puede parecer un asunto técnico, pero tiene mucho más calado, ¿verdad? Muchísimo. En un mundo donde el debate es si imponer o no aranceles durísimos a los coches eléctricos chinos. Para proteger la industria local. Exacto. Pues lo que vemos aquí es una tercera vía. En lugar de una guerra comercial, una solución negociada. Europa dice, no voy a cerrar mi mercado, pero vamos a pactar unas condiciones para que la competencia sea justa. Es un enfoque más pragmático. Mucho más. Buscan una contención, no una exclusión. Es una estrategia que intenta proteger su industria sin provocar una escalada de represalias por parte de China. Demuestra que, al menos aquí, la diplomacia económica está funcionando. Y no es el único movimiento. El informe menciona otras negociaciones en marcha. Estados Unidos, por ejemplo, espera cerrar pronto un acuerdo comercial con Indonesia. Un movimiento clave en el sudeste asiático, una región con un crecimiento brutal y una importancia geopolítica de primer orden. Luego está la India, que planea comprar más de 500.000 millones de dólares en productos estadounidenses. Y una nota casi exótica, pero fascinante. Estados Unidos ha iniciado conversaciones en fase muy inicial sobre Groenlandia. Lo que todo esto dibuja es una red complejísima de diplomacia económica. No hay una única estrategia global. Claro.
Vemos a Estados Unidos reforzando lazos con potencias como India o Indonesia, probablemente para contrapesar a China, y a la vez explorando intereses a larguísimo plazo en el Ártico. Y al mismo tiempo, como hemos visto, Europa traza su propio camino con Pekín. Bueno, después de este recorrido, si tuviéramos que destilar las ideas principales, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que primero, con el retrato de una economía estadounidense llena de contradicciones. Sí, que alimenta una incertidumbre total sobre el futuro de los tipos. Exacto. Segundo, la imagen de unos mercados globales que ya no bailan al mismo son. Hay historias locales muy potentes, sobre todo en Asia. De acuerdo. Donde la tecnología y las políticas de los gobiernos marcan el ritmo, al margen de lo que haga la Fed. Y tercero, ese telón de fondo geopolítico y comercial, que está en constante ebullición y donde una negociación en Bruselas o una amenaza en Washington pueden cambiar las reglas del juego de un día para otro. Sí. Y si me permites, me gustaría dejar un último pensamiento para la reflexión. Adelante. Hemos visto tres enfoques muy distintos ante el gran reto tecnológico. Por un lado, el gobierno chino impulsando la inteligencia artificial sin complejos. Mm. Por otro, la Unión Europea negociando pragmáticamente para gestionar la competencia de los coches eléctricos chinos. Y finalmente, el secretario de Comercio de EU afirmando que no quiere obstaculizar el desarrollo de chips de IA. Impulso estatal, regulación negociada y una especie de dejar hacer, pero vigilando. Precisamente. Y esto plantea la pregunta del millón para la próxima década. En esta carrera tecnológica global, ¿qué modelo va a prevalecer? ¿Estamos viendo una competencia feroz, una colaboración forzada por las circunstancias o el nacimiento de ecosistemas tecnológicos separados, casi como un telón de acero digital? Es una pregunta fundamental. Y a largo plazo, ¿qué estrategia será la más inteligente? ¿La del subsidio directo? ¿La de la regulación pragmática? ¿O la de dejar hacer al mercado? La respuesta a esa pregunta definirá el siglo.